Acá. Vamos a repasar nuestra última clase, que fue una clase dedicada al concepto de texto, ¿cierto? Habíamos dicho que estábamos rodeados de la idea de texto, pero que muy pocos o muy pocas disciplinas se habían hecho el ejercicio de pararse a preguntarse, oye, ¿qué es un texto? ¿Ya? Y cuando lo hacían, em, era como visto de una perspectiva muy extraña, como muy filosófica. Eran preguntas, o sea, el texto es algo que está inserto en nuestra vida y que pocos se habían preguntado qué es, como decir la vida, la muerte, el amor, el texto. Ya. ¿Qué era un texto? ¿Qué es un texto? Varias disciplinas comenzaron a hacerse esta pregunta, desde la semiótica, la psicología, la sociología, la educación, la pedagogía. Y si bien todas tienen vertientes distintas, todas beben, ¿cierto?, de fuentes distintas y todas manejan un concepto distinto de lo que es un texto, voy a ver si hay alguien que tenga que entrar o no. ¿Hay alguien pendiente? No, estamos. ¿No hay ningún pendiente? No. Ya. Y si bien todas estas tienen conceptos distintos de lo que nosotros podemos entender por texto, llegan a ciertos puntos en común. Y eso es lo importante y eso es lo que estamos viendo acá en este PPT. Estamos viendo, ¿cierto, chicos? Sí, profe, sí se ve. Tengo una polera de The Office. ¿Alguien ha visto esta serie? Véanla. La compré en 300 pesos. En una montonera de ropa, de esa ropa de mala calidad gringa, americana, o en montones, me puse a escarbar y encontré una polera de The Office. Fue un ¿Los gran... fardos? Sí, buen fardo, buen fardo. Del último fardo, donde está la ropa que nadie quiere, en eso me metí como a bucear. Había ropa muy extraña, así como estampado de un abuelito, que nadie conocía, así como te recordaremos por siempre, Grandpa. Sale un abuelito. ¿Por qué alguien compraría eso? No sé, pero estaba en ese faro. Uno encuentra tesoros ahí, profe. Feliz primera comunión y salió una niña. ¿Quién es? Sí, yo he encontrado buenos tesoros en esa ropa, de origen muy extraño. Mi mayor tesoro es una polera de Putin, con una cuestión acá en ruso. No sé, ¿Y sabe qué dice, no? no sé qué dice, pero es buena. ¿Será esta? Sí, esta es. Muy extraña. Putin. Extraño. La compré el tío. Ya, chicos. A pesar de todas las diferentes versiones, ¿cierto? Diferentes vertientes sobre qué es un texto, llegan a ciertos puntos en común. De partida tenemos que recordar su origen. Su origen viene del latín textum, que significa tejido. ¿Por qué? Porque tenemos que entender el texto como un entretejido. ¿Un entretejido de qué? De palabras, de conceptos, de oraciones que se van, ¿cierto?, uniendo unas con otras hasta formar un todo. Pero no es cualquier tejido, es un tejido que tiene una autonomía semántica. ¿Qué quería decir esto? Y acá presten mucha atención. Un texto con autonomía semántica quiere decir que no necesita, no precisa de otros elementos para poder entenderse. Un texto, por sobre todas las cosas, debe bastarse a sí mismo, comprenderse por sí solo. Eso quiere decir que si nosotros agarramos un párrafo, ¿cierto? Un párrafo random de cualquier libro, ese párrafo no tendría esa autonomía semántica y por lo tanto no tendrían ese punto crucial para poder ser considerado un texto. Un texto entonces no necesita de otros elementos para que pueda ser comprendido. Un párrafo suelto no es un texto, una oración suelta no es un texto. Entonces no tiene nada que ver con su extensión, porque un signo pare o un detente, sí son textos, ya que se bastan por sí mismos y no precisan de otros elementos. Por eso dice acá que pueden ser textos de un grado mínimo, como un refrán, como un dicho, como una anécdota. Ya más vale pájaro en mano que ciento volando. Es un texto porque no necesita de otro elemento para poder corroborarse. Tiene un objeto, ¿cierto? El texto tiene un objeto y ese texto es lo que, o sea, y ese objeto es lo que prima por sobre otra definición. Y todas las definiciones de texto llegan a esta conclusión. El texto tiene un objeto claro y ese objeto claro es la comunicación. Un texto pretende ser comunicado a un otro.
Y por eso es que es autónomo. Y por eso es que está adecuado. Y por eso es que tiene todas esas características, todos esos criterios de textualidad que están claramente definidos en la guía número 7. Hablaba de que los textos tenían diferentes criterios, es decir, que, por ejemplo, la adecuación, la informatividad, que son criterios que tienen que tener aquellos papelitos, ¿cierto? O aquellos audios que podemos estar escuchando para poder tener esa categoría de texto. Pero ¿cuál es el criterio fundamental? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo al cual todos apuntan? A la comunicación. Un texto es autónomo, un texto tiene criterios de informatividad, tiene criterios de intencionalidad, de intertextualidad, etcétera, porque tiene un fin. Y ese fin es ser comunicado. Esa es su meta. ¿Ya? Esta autonomía semántica, es decir, esta posibilidad que tiene el texto de poder bastarse a sí mismo, de no precisar de otros elementos para tener un sentido, para tener un significado, está dada por su organización, que es morfosintácticamente autosuficiente. Ya, ¿qué quiere decir esto? Que cada uno de los elementos que están dentro del texto tienen por objeto hacer que el texto se sostenga a sí mismo, que no precise de otros elementos. Y al definirse como una unidad comunicativa, que era, ¿cierto?, la meta que está acá, nosotros podemos definir al texto también como una unidad que tiene autonomía pragmática. Acá no quiero que nos compliquemos con esto, pero que tenga autonomía pragmática quiere decir que apunta a una situación comunicativa real, ¿ya? Busca ser comunicado. Y cuando uno quiere comunicar algo, obviamente van a haber ciertas características. Si yo quiero que mi texto sea comunicable, me voy a adecuar, por ejemplo, a mi receptor. Voy a utilizar ciertas palabras. Voy a dejar claro cuál es mi objetivo. Voy a tener que ordenar bien las ideas, porque si no están bien ordenadas, no puede ser comunicado efectivamente. Podemos definir al texto y sacar también con una unidad semántica, pragmática y formal, ya que tiene un sentido, es decir, tiene una autonomía semántica, tiene un significado, tiene la intención de ser comunicado, de ahí su autonomía pragmática y formal, porque tiene una estructura claramente definida. Y fuera de esa estructura no sirve, ¿cierto? Tiene una estructura y nosotros podemos incluso identificar tipos de texto solamente viendo su estructura, como si desde lejos, oye, esto es un poema, esto es una crónica, esto es una noticia, esto es un reportaje. Tiene una estructura claramente definida que tenemos que seguir. Otra definición, en este caso de Enrique Fernández, dice acá, el texto es una unidad lingüística comunicativa. Nuevamente, la idea de la comunicación por sobre todas las cosas. Producto de la actividad verbal humana, que posee carácter social, es decir, que uno no comunica para sí mismo, uno comunica para los otros, para que haya un otro que te pueda captar, para que haya un otro que te pueda decodificar. Caracterizado por su cierre semántico. Cierre semántico, recordemos, semántico quiere decir significado, viene de ahí, ¿cierto? Y si tiene un cierre semántico es que no necesita de otros significados para poder entenderse porque por sí mismo se basta. No es como una oración suelta, si yo digo, ellos fueron allá, yo necesito saber quiénes son esos ellos y quién es ese allá. Un texto, entonces, te cerraría esta oración, te daría más elementos, te diría quiénes son ellos y cuál es ese allá. Por eso, entonces, el texto está cerrado, ¿ya? Está cerrado semánticamente. Y, por sobre todas las cosas, lo que va a caracterizar al texto, además de ser comunicable, es su coherencia, es el que esté dotado de coherencia. En la guía número 7, usted se va a encontrar con una serie de criterios que deberían tener todos los textos, ¿ya? Son criterios, por ejemplo, el de aceptabilidad, que viene a decir si el texto es aceptable o no dentro de nuestro contexto. El contexto puede estar muy bien definido, ¿cierto? Puede estar muy bien estructurado, pero no es aceptable dentro de un contexto. Como decir, vamos al estadio a comer papitas fritas. ¿Está bien hecho? Sí, pero no es aceptable dentro del contexto. Ya, pero fuera de todos estos criterios que pueden ustedes revisar en su guía y que la mayoría son bien fáciles, hay uno que es esencial, que es el criterio de la coherencia. ¿Ya?
que lo vamos a ver en un ratito más, pero ya más o menos lo manejamos. Otras características del texto: carácter comunicativo, ¿cierto? El carácter social. No sé si este mapa está basado en lo que dice acá Enrique Bernández. Carácter comunicativo, carácter social, porque está destinado a ser comunicado por un otro, y un significado autónomo y coherente. Como podemos observar entonces, no existe una definición inequívoca de texto. Lo esencial es entenderla, y esto es importante porque esto está dentro de la evaluación, como una unidad de interacción adecuada por su situación comunicativa, caracterizada por la construcción de un sentido, es decir, de un tema global. Cuando decimos que el texto tiene sentido, es porque tiene un tema. Yo puedo preguntarle al texto, oye, ¿de qué tratas? Me va a decir algo. Si el texto no tiene un tema sobre el cual versar, es decir, sobre el cual cada uno de los elementos que lo componen va a ir apuntando, ese tema no tiene sentido. O sea, ese texto no tiene sentido, por lo tanto, es un texto que no está dotado de coherencia. Y eso es lo importante. Los receptores, entonces, nosotros como receptores de un texto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, ¿cierto?, para poder elaborar la macroestructura de un texto. ¿Qué quería decir la macroestructura de un texto? Que cuando estemos frente a un texto podamos decir, oye, esto viene primero, esto viene segundo, esto viene después. Esta es la idea principal. Este es el tema y estas son las ideas principales. Eso lo hacemos nosotros mentalmente. Responder a la meta comunicativa. ¿Qué quiso este texto? Informar, quiso argumentar, quiso presentar una historia. Nos damos cuenta, lo leemos y nos damos cuenta. Y también dice acá otra cosa importante: reconstruir el plan global del texto, que eso nosotros lo podemos corroborar cuando realizamos mapas conceptuales y ponemos ahí, ¿cierto? Escena 1, escena 2, pasa esto otro, personajes principales, personajes secundarios, todo eso es cuando nosotros podemos reconstruir el plan global del texto. Entonces, pequeña síntesis. El texto es una unidad con autonomía semántica. ¿Por qué? Porque tiene significado cerrado, tiene significado por sí propio y no necesita de otros elementos para poder comprenderse. Tiene autonomía pragmática porque tiene una intención de ser comunicado y por lo tanto se marca en una situación comunicativa real. Cuando nosotros estamos leyendo un libro es una situación comunicativa real, no imaginada. Cuando usted está viendo un afiche es una situación comunicativa real. Todo texto está ideado para ser comunicado dentro de una situación comunicativa real. Nadie escribe, o sea, es probable que sí, o sea, podríamos decir, no sé si de una forma excepcional, pero se tiende a creer que, por ejemplo, si escribo mi diario de vida, no quiero que se comunique mi diario de vida. Pero si eso fuese así, si eso fuese efectivamente así, no escribirías con una lógica, no escribirías con reglas gramaticales, no escribirías, ¿cierto?, siguiendo un sentido. Si tú escribes siguiendo un sentido, si tú escribes de una forma coherente, con reglas gramaticales de por medio, es que tienes una intención que es ser comunicado. Quizás para ti mismo, quizás para ti el futuro. ¿Se entiende? Entonces, si seguimos esa regla, obviamente tú estás haciendo eso para que esto sea comunicado. ¿Ok? Para ti mismo, del futuro, para tu descendencia, lo que sea. Pero por muy personal que sea el texto, por algo estamos siguiendo las reglas. Si estamos siguiendo las reglas es porque ese texto quiere ser comunicado. El texto quiere ser comunicado. Y por último tenemos acá que es una estructura formal, es decir, que se caracteriza por seguir una estructura específica. Y esto obviamente, y era parte del programa pero no lo alcanzamos a ver, pero hay estructuras específicas en cada uno de los textos. Nosotros sabemos cuándo es un texto informativo, cuándo es un texto que puede ser un afiche, ¿cierto? Cuando es un texto científico, cuando es un paper. Hay una estructura, por ejemplo, hay una estructura textual clásica que es la de introducir, desarrollar y concluir. Hay formalidades en los textos y hay formalidades que están incrustadas en nuestro cerebro. Y eso tiene que ver con lo que denominamos después la intertextualidad. Los textos van, ¿cierto?, comunicándose entre ellos. ¿Lo mismo? ¿Quedó pegado o sacado? Profe, no cambia. A lo mejor se quedó pegado. Sí, ahí volvió. ¿Era el mismo? Sí, ya. La coherencia. ¿Qué era la coherencia?
el criterio fundamental a la hora de hablar de un texto. ¿Qué nos dice la coherencia? La coherencia está en la guía de apoyo número 7, donde hablaba una serie de criterios de textualidad, y después de esos criterios de textualidad se centra fundamentalmente en la coherencia. Cuando decimos que alguien es incoherente, es porque sus ideas no tienen sentido. La coherencia es lo que le otorga sentido a un texto. Y como un texto puede ser coherente, porque podemos notarnos que hay una red de relaciones semánticas, es decir, que las palabras que están ahí incrustadas, las palabras que están ahí formando parte de este entretejido, guardan relación unas con otras. Si mi texto es de fútbol, obviamente yo voy a poder utilizar toda la serie de términos futbolísticos. Si mi término es de los constituyentes, que es sobre política, voy a poder utilizar una serie de términos que son propios de ese mundo, por decirlo así. ¿Ok? Entonces yo puedo notar que el párrafo 1 con el párrafo 2 y el párrafo 3 van relacionándose, que mantienen una coherencia porque hablan de lo mismo, apuntan al mismo tema. Si yo estoy hablando de los constituyentes y después hay una oración que está hablando del clima, ahí entonces esa oración incoherente. Esa oración hace que perdamos la coherencia. Pero está bien escrita, está hablando del clima. Sí, pero hace que perdamos la coherencia porque nuestro texto, para que sea coherente, tiene que estar hablando de lo mismo. Tiene que apuntar al mismo tema. Y usted se va a encontrar con esto, por ejemplo, cuando revise prueba, cuando revise trabajo escrito, que los alumnos son muy dados a la incoherencia. Tú les preguntas por algo, pueden estar desarrollando un tema y de repente, ¡pah!, otra cosa. O la gente, ¿cierto? Cuando hablamos con personas que son buenas para las anécdotas, como ese meme que era una persona normal contando una anécdota, yo contando una anécdota, y sale casi como muy intricado todo. Bueno, esas son personas que también comienzan a perder la coherencia, se van por las ramas, te están hablando de algo y te salen con otra cosa. Las mamás y las abuelitas también son buenas para esto, para irse por las ramas. Ya, eso es perder la coherencia. ¿Qué necesita un texto para que sea coherente? Que estemos hablando de lo mismo. Por eso dice ahí, red de relaciones semánticas. Semántico, ¿cierto? De significado. Todos los significados que están en mi texto guardan relación, dialogan entre ellos. ¿Ok? Entonces, red de relaciones semánticas dada a partir de la existencia de un otro. Esta cosa era muy importante a la hora de hablar de coherencia. No basta con que las palabras en sí tengan relaciones, porque nosotros comunicamos para un otro. Entonces, esta red de relaciones semánticas debe ser decodificada, y debe ser decodificada por un otro. Ese otro se va a dar cuenta, debido a su conocimiento de mundo, debido a sus marcos de referencia y debido a, palabra clave, su equivalencia de significados, que lo que estamos hablando justamente guarda relación. Y que si yo digo, oye, a ver, eh, mm, oye, los fachos ayer se pusieron a llorar con lo que pasó. Ya, esa frase que estoy diciendo, necesito de un otro que entienda quiénes son los fachos, qué es lo que pasó. Y que se pusieron a llorar, obviamente, es una exageración. ¿Se entiende? Lo que pasó necesita de un otro que diga, oye, sí, lo que pasó fue la Convención Constitucional. Oye, sí, los fachos son los de derecha. Necesito de un otro. Si yo digo, eh, oye, el gringo bueno de la selección, necesito de un otro que entienda que ese gringo, ¿cierto? Es el Brevetune, algo así, ¿ya? Y que la selección es Chile, ¿ok? Necesito del otro que, como habíamos visto en clases pasadas, rellene esos espacios en blanco, ¿ok? Por eso, el otro es el que le da la coherencia. Mi texto puede haber sido simplemente, oye, el gringo pa' bueno, el de la selección chilena. Es un texto, sí, es coherente, sí, pero la coherencia no se queda ahí en lo escrito, sino que la coherencia la otorga el otro, la otorga el que está recibiendo el mensaje, porque alguien de otro país no va a entender. Otra cosa que supone la coherencia es que hay una relación jerárquica entre los elementos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos darnos cuenta
cuáles son las ideas principales que están acá adentro. Y qué idea es la que le va a suceder a la otra. Y cuál es el tema general. Porque a ese tema general es al cual van a apuntar todos. Espero que esté quedando claro, chicos. La coherencia entonces está dada por, primero, la relación existente entre las ideas del texto. Entonces, lo primero que tiene que haber que tiene que tener un texto para que sea coherente es que todas las ideas que estén dentro de ese texto guarden relación unas con otras, que apunten, por lo tanto, al mismo tema. Ya, ¿lo hace? Sí. Pero hay otra cosa muy importante. Que no basta entonces con esta relación. No podemos quedarnos simplemente en el plano de lo textual, como hemos dicho desde principio de año. El texto no puede quedarse simplemente en lo textual, en lo que yo estoy leyendo. No, yo necesito de un otro que pueda interpretar esa relación. ¿Hay una relación de ideas? Sí, pero necesito de ti para que puedas entonces interpretar y darte cuenta que esas ideas están relacionadas. ¿Y eso cómo lo logras tú? Gracias a tu conocimiento de mundo, gracias a tus marcos de referencia, que logran que haya una equivalencia de significado. ¿Qué quiere decir esto de equivalencia de significado? Si yo digo, oye, el gringo bueno, tú entiendes que ese gringo hay una equivalencia de significado entre yo, que escribí el texto diciendo, oye, el gringo bueno, y tú, que lo pudiste interpretar y decir, gringo igual vende la selección chilena. Eso. Oye, los cruzados, equivalencia de significado. Los cruzados, la católica. Ya. Oye, el Vialito, ya, Fernández Vial. Eso es equivalencia de significados. ¿Ya? Y eso se logra entonces gracias a que hay un otro que puede interpretar esa equivalencia, que puede interpretar que efectivamente esa relación de ideas se está dando en el texto. Chicos, ¿vamos entendiendo? Sí, profe. Entonces, un texto puede tener las ideas muy bien, muy coherentes, puede haber una relación de totalmente, pero explícita ahí en las ideas, pero mientras no haya un otro que pueda interpretar esa relación, nuestro texto queda ahí más o menos chueco. 3, cohesión. Y esto es la parte importante y a lo que vamos incluso hoy día. La cohesión tiene que ver con que, eso está también en la guía, eso está en la guía número 8, también les mandé, espero que hayan leído, pero les cuento. La coherencia, como hemos estado viendo, radica en el plano de las ideas, radica en lo mental. Yo me doy cuenta que en este texto las ideas están unidas unas con la otra. ¿Por qué? Porque todas apuntan al mismo tema. Pero ese ejercicio que hice fue mental. Y también yo puedo interpretar esas relaciones entre las palabras del texto gracias a mi marco de conocimiento. Pero ese ejercicio obviamente es mental. Ya. Pero ahora, ¿cómo esa coherencia se puede mantener en el plano textual? Sí, puede ser, ahí está la idea, ya, pero yo fui el que me di cuenta de eso. Es el texto el que me está diciendo que las ideas tienen relación, pero yo necesito una forma explícita para que estas ideas puedan unirse y que esto no tambalee y que esto no se empiece a quedar medio cojo. Entonces necesito de un medio mediante el cual, ¿cierto?, lograr la concreción de esas relaciones. ¿Y cómo logro eso? A través de elementos léxicos y a través de elementos gramaticales, a través de elementos explícitos que están en la cohesión y que mantienen la coherencia. ¿Me explico? Cuando usted ve un texto deportivo, por ejemplo, y eso estaba dentro de, creo que, de la guía número 7, al parecer, la 8, cuando usted ve un texto deportivo, los textos deportivos siempre están, y bueno, casi toda noticia, pero sobre todo los textos deportivos, siempre están apuntando a los mismos temas. Ahora, utilizan una serie de elementos léxicos para que la coherencia se mantenga, para poder sostener la coherencia, es decir, para seguir hablando del mismo tema. ¿Y cuáles son esos elementos? Por ejemplo,
La selección chilena entrena en Brasil. Ya dije selección chilena. ¿Qué puedo decir ahora? Porque si repito mucho, mi texto empieza a tambalear. La atención del lector se empieza a ir a otro lado. Ya dije selección chilena. ¿Qué sinónimo puedo ocupar de selección chilena ahora? La roja. La roja. Listo. Y ese elemento nos da la posibilidad de seguir hablando de la selección chilena, pero utilizando en este caso un sinónimo, que me permite que mi texto se mantenga, no se pierda, y también permite que mi texto siga sonando bien, que el lector no se pierda, que el lector no se confunda. Ya, entonces la puedo utilizar, la roja. Después quiero volver a hablar de la selección chilena porque es mi tema, y yo como texto coherente tengo que seguir hablando de lo mismo. ¿Qué otra palabra puedo utilizar? Ya dije la roja. Tal vez referirse al equipo como los bicampeones de América, tal vez. Sí, muy bien. Los bicampeones de América, ¿cierto? Tienen una meta en mente. Listo. Y después puedo seguir. Es decir, los dirigidos por, no me acuerdo el director, pero ya, los dirigidos por tal caballero. Los comandados por Claudio Bravo. Y así puedo seguir y puedo seguir hablando del mismo tema. Es decir, manteniendo la coherencia del texto, pero ocupando otros elementos para ese mismo tema. Eso es parte de la cohesión, es decir, son los elementos que me permiten mantener la coherencia de mi texto. Pueden haber otros, por ejemplo, decir selección, porque hay hartas selecciones en el mundo, pero decir selección nacional o la selección, también es un elemento de cohesión que ya no sería un sinónimo, sino un hiperónimo, eso lo vamos a ver después. O también puedo simplemente utilizar pronombres personales y decir ellos, porque no se suele utilizar porque estoy hablando como de algo muy, muy abstracto, como la selección nacional, pero ya, ellos están confiados en ganar. Ese ellos también está ahí para mantener la coherencia de mi texto. Ya, eso lo vamos a ver en unos minutitos más. Pero para terminar esta parte. Para lograr una coherencia efectiva, ¿qué es lo que yo necesito? Claridad en el planteo de la meta comunicativa, reconocimiento de un otro en el proceso comunicativo, selección de un tipo textual, ya lo vimos, ¿cierto? Un soporte textual, un canal adecuado, un soporte, dependiendo de quiénes son los que van a decodificar mi texto. Es conveniente un soporte informático, un soporte de internet, si mi texto está ideado para adultos mayores, sabemos que no, que tenemos que buscar otro soporte, otros canales. Por eso hablamos de que dentro de la coherencia, es decir, para lograr una coherencia efectiva, necesito de un soporte adecuado para mi tipo de lector. Y después dice existencia de una jerarquización de ideas. Lo que habíamos dicho de que van a haber ideas que son primordiales, ¿cierto? Ya, chicos, hasta acá, ¿está claro? Sí, profe. Ya, Sí, profe, se entiende todo súper bien. ya, chicos, qué bien, porque ahora vamos a hablar de la cohesión. Ya más o menos coqueteamos con la cohesión, ya la presentamos. Dijimos que para mantener la coherencia, para que la coherencia se mantenga en un texto, necesitábamos de ya no simplemente decir, no, sí, mira, las ideas están súper relacionadas. ¿Sí están relacionadas? Sí, si yo lo leo, lo entiendo porque están relacionadas las ideas y lo interpreto, me puedo dar cuenta que las ideas de este texto están todas relacionadas. Ya, pero yo necesito elementos explícitos, ¿ya? Textuales, que yo pueda ver y que me digan, oye, sí, las ideas están relacionadas. Porque tú me hablaste de Alexis Sánchez, ¿ya? Y después me dijiste El Niño Maravilla. Ah, están relacionadas porque hablan del mismo referente. Eso es uno de los elementos constitutivos de lo que es la cohesión. Elementos que permiten que esta coherencia de mantener el mismo referente se pueda dar. Para sintetizar la coherencia, recordemos, 1, relación entre las ideas de un texto, de la cual podemos extraer un macro tema. Es decir, yo puedo decir, oye, sí, el texto trata de la selección nacional. El texto trata de la convención constituyente, dada por la reconstrucción que hace el receptor.
Yo leo el texto, reconstruyo en mi mente y digo, este texto habla de la Convención Constitucional, habla de los nuevos constituyentes, dada por la relación explícita a través de elementos gramaticales y léxicos. Ya, este es el punto importante. La coherencia, es decir, todo eso que yo le he estado diciendo, se logra no solamente en el plano de las ideas, sino también en el plano textual, en el plano léxico. Yo me doy cuenta que el texto está hablando de los constituyentes, o me doy cuenta que el texto está hablando de Claudio Bravo, o de Ben Brereton, o que está hablando de una noticia que ocurrió cerca de mi casa. ¿Por qué? Porque hay elementos textuales, hay elementos gramaticales que hacen explícita esta relación de ideas. Entonces, coherencia, existe una relación de ideas. Cohesión, existe esa relación de ideas y te la voy a demostrar con elementos textuales. Entonces, cohesión. ¿Qué podemos decir de la cohesión? Que corresponde a la red de relaciones explícitas entre oraciones. Relaciones que se expresan a través de elementos gramaticales y léxicos. Es decir, las oraciones están unidas unas con otras. ¿Y cómo yo sé que están unidas unas con otras? Gracias a la cohesión. La cohesión, chicos, mantiene la coherencia, hace que la coherencia se pueda hacer explícita. La cohesión es un fenómeno lingüístico. Está ahí, está escrito. En cambio, la coherencia es extralingüística. La coherencia nosotros la extraemos. Leemos un texto y decimos, sí, trata de esto, mantiene la misma idea. Y la cohesión me dice, sí, trata de esto, mantiene la misma idea, y te puedes dar cuenta que mantiene la misma idea por esto y esto otro. Porque acá dice, Juan salió de noche, después dice, él sabe que es muy peligroso ahí. Ese él es Juan. Ah, se mantiene la misma idea de Juan. Y es ahí, es el lugar, es de noche. Ah, se mantiene la misma idea. Por lo tanto, esta oración 1 con oración 2 están relacionadas. La cohesión, la coherencia dice sí, están relacionadas, me di cuenta. Y la cohesión dice sí, están relacionadas porque yo te puse el él y te puse la I para referirme a la noche, o sea, al lugar, y para referirme a Juan. ¿Entiende? Entonces, coherencia y cohesión van unidas. Una es un fenómeno mental extralingüístico que me dice, sí, están hablando de Juan, y la otra es un fenómeno lingüístico que me dice, sí, están hablando de Juan, porque después de Juan se transformó en un él. Ah, y después se transformó en un Juan Pérez. Ah, sí, pues, estamos hablando de Juan. Se refiere a la presencia textual de elementos lingüísticos como conectores. Salió de su casa, pero olvidó, ¿cierto?, su billetera. Ese pero, ¿qué me está diciendo? Que forma parte de la misma oración, que tienen un sentido. Ese salió de la casa y olvidó la billetera. Mecanismos como la correferencia, y dentro de los mecanismos como la correferencia tenemos los sinónimos, la sustitución léxica y procedimientos que encadenan oración con oración. Sinónimos. Alexis Sánchez, Niño Maravilla. Ya. Estamos hablando del mismo referente. Seguimos entonces manteniendo la coherencia. ¿Quién fue capaz de mantener esa coherencia? La cohesión. Porque la cohesión me está diciendo que dentro de los mecanismos que se utilizan están los sinónimos. Ya. En la cohesión, entonces, la cohesión actúa en la superficie del texto, pero influye en gran manera en la coherencia. Un texto bien cohesionado es un texto más entendible y, por lo tanto, más coherente. Les proporciona un sentido más claro. Podemos escribir textos coherentes siempre, pero para otorgarle más sentido, para que cumpla, y esto es lo importante, para que cumpla. No es que un texto sin cohesión deje de ser texto, sino que sabemos que los textos tienen un fin, y ese fin es ser comunicados. Entonces, para que ese texto sea comunicado, necesito que las ideas estén bien cohesionadas. Y para que las ideas estén bien cohesionadas, necesito recurrir a todos los recursos de la cohesión. Si yo quiero que mi texto cumpla su objetivo, cumpla su meta comunicativa, mi texto tiene que estar bien cohesionado. Permite además establecer pistas lingüísticas que señalizan la organización interna del texto y el hilo temático. Porque si yo voy repitiendo el mismo elemento una y otra vez
ya sea repitiéndolo textualmente o utilizando sinónimos, eso a nuestro cerebro, ¿qué le indica? Oye, este es el hilo temático, este es el hilo conductor, de esto se está hablando. Este es el elemento que se va a repetir y se va a repetir para agregarle nueva información. Así que atenti. Las palabras, las preposiciones y oraciones pueden vincularse a través de recursos léxicos y a través de recursos gramaticales. Entonces, chiquillos, la cohesión lo que hace es que una oración con otra vayan uniéndose, que un párrafo con otro vayan uniéndose, vayan vinculándose para ir de la manito apuntando al mismo tema. Eso permite que el texto esté bien cohesionado, y un texto bien cohesionado es un texto que le aporta muchos puntos a la coherencia. Recordemos que la coherencia es mental, pero si el texto está bien cohesionado y yo me puedo dar cuenta de las relaciones semánticas, después, cuando lo lea, me voy a dar cuenta al tiro que es un texto coherente. Digo, sí, me están hablando de lo mismo. Gracias a la cohesión, puedo saber que el texto es coherente. Da cuenta del aspecto formal, gramatical, de las oraciones que se van hilando y conforman el texto. Acá repito. De esta manera contribuye a la eficacia de la coherencia. Entonces, no son antagónicos, sino que van entrelazándose. La cohesión contribuye a la eficacia de la coherencia, porque la coherencia no puede hacer nada por sí sola porque está en el plano mental. Por eso ahí entra la cohesión a decirte, las ideas están unidas, sí, y de esta forma están unidas. Por eso dentro de la cohesión tenemos elementos tales como los sinónimos, los pronombres, el evitar repeticiones. No hay nada más distractor que un texto que va repitiendo lo mismo, el uso correcto de la puntuación, los nexos y conectores, la adecuada conjugación verbal, porque me dice, esto está pasando ahora, esto está pasando en un pasado, esto va a pasar en un futuro, y el uso de pronombres. Todos esos elementos gramaticales de colegio, ¿cierto? Son elementos que permiten que el texto esté bien cohesionado. Mecanismos de cohesión son entonces, solamente vamos a ver uno de estos. La cohesión léxica, que evita la repetición innecesaria de palabras y la mantención del referente, como la repetición, la sustitución por sinónimos, los hipónimos y los hiperónimos. La cohesión gramatical, que entrega la sensación de continuidad y fluidez a un texto gracias a los pronombres y gracias a los marcadores y conectores, porque imagínense un texto sin conectores, o un texto sin pronombres, o un texto sin marcadores, es un texto entonces que no avanza bien. Y si no avanza bien, la coherencia tambalea. Por eso les digo, podemos tener muy buena idea. Podemos hacer un texto que efectivamente trate del mismo tema, que apunte hacia el mismo tema. Pero si está mal cohesionado, si no tiene pronombres bien utilizados, si no conjuga bien los verbos, si repite las mismas palabras, esa coherencia, que podría haber estado bien, se empieza a perder, se empieza a tambalear, hace más difícil interpretar el texto, hace más difícil que haya un otro que se dé cuenta de esa relación que existe entre las ideas. Y por lo tanto, mi texto está como dejando un poquito de lado la metacomunicativa. ¿Ya, chicos? Y por último, que obviamente no lo vamos a ver, dentro de los mecanismos de cohesión también están los tiempos verbales, ¿cierto? Porque aportan una sucesión cronológica de los hechos. Entonces, como usted se puede dar cuenta, dentro de la cohesión están todos los elementos gramaticales y léxicos que permiten que el texto sea coherente. Porque si tú me estás hablando en pasado y después conjugas en futuro y después conjugas en presente, cosa que pasa en un texto que está mal redactado, eso obviamente va a hacer que la idea central se pierda, que el texto empiece a sonar más incoherente. Entonces, en definitiva, los textos poseen una organización mental lingüística. En el plano mental está la coherencia. ¿Qué nos dice la coherencia? Que hay dos elementos fundacionales en esto de la coherencia. Primero, que hay un tema global, es decir, un hilo conductor trata del mismo tema. Y segundo, que ese tema global se da en gran parte por la interpretación que un otro hace de esos elementos. ¿Gracias a qué? Gracias a su conocimiento de mundo. Entonces, plano mental, coherencia. ¿Que tiene que tener un texto para ser coherente? Tratar de un tema global y que existe un otro que lo puede interpretar. Hasta ahí, ok.
Otro plano que tienen los textos, el plano lingüístico. ¿Qué nos dice el plano lingüístico? Que existe la cohesión, que es lo que permite que estas ideas se mantengan unidas, pero de una forma explícita. ¿Qué ramas puede tener la cohesión, por decirlo así? Puede ser gramatical o léxica. Gramatical, ¿a qué se refiere? A que hayan marcadores, a que haya pronominalización, a que hayan conectores, a que hayan ciertos adverbios de tiempo. En cambio, la cohesión léxica quiere decir que mi texto tiene que tener sinónimos, tiene que repetir de vez en cuando esos referentes sobre los cuales está hablando, o utilizar hiperónimos. Hiperónimos son estas palabras generales que engloban varios elementos. Colegio, universidad, jugador, selección, esos son hiperónimos. Incluso hay algunos que ocupamos que no nos damos cuenta que tienen que ser interpretados. Esa es la idea de un hiperónimo. Por ejemplo, una vez hice un trabajo con cursos anteriores, alguien había puesto que cuadro universitario era un hiperónimo. Dije, ¿pero por qué? Y claro, porque hay más de uno. De hecho, hay 3. Entonces, poner cuadro universitario no es un sinónimo de Universidad de Chile. No es un sinónimo de Universidad Católica ni de Universidad de Concepción. Es una palabra general donde pueden englobarse más de un elemento. Esos son los hiperónimos y los utilizamos siempre. Si digo selección puede ser de cualquier país. ¿Entendieron esto último? Lo vamos a ver con ejemplos, sí. Ya, ahí tenemos algún ejemplo de conectores, eso saltamos. Dice, tanto la coherencia como la cohesión surgen de un proceso mental. Sin embargo, la cohesión se manifiesta de manera concreta. ¿Cómo se manifiesta? A través de una serie de mecanismos que posibilitan conexiones entre las distintas unidades que componen el texto y que contribuyen a la coherencia. Es decir, la cohesión se manifiesta a través de una serie de mecanismos, a través de una serie de elementos, ¿ya?, que permiten la conexión entre las diferentes unidades del texto, palabras, frases, oraciones, párrafos, y de esa manera contribuir a la coherencia, decirle sí, estamos hablando del mismo tema, sí, somos coherentes. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño texto. Dice acá, anote qué elementos se utilizan para reemplazar las palabras destacadas. Novia, cónyuge, corona y alicate. Veamos. Después de infructuosos esfuerzos, una novia no consiguió retirar la corona que adornaba su cabeza. ¿Lo están viendo? Sí, profe, se ve. sí se veía. Ya. Sí, quería ocupar estas cosillas. ¿Cuál es para escribir, no? Ya. Después de infructuosos esfuerzos, una novia no consiguió retirar la corona que adornaba su cabeza. Acá tenemos, ¿cierto? Ahora no se ve, profe. ¿No se ve? No. Ah, no, Se ahora ve sí, el ahora sí, ahora sí. PPT. O sea, se ve el PPT. Se ve que está rayando. ¿Se ve que estoy Sí, rayando? ahí sí. Ya. Sí, ahí Sí. sí. Ahí tenemos el primer novia, que no consiguió retirar la corona. Acá tenemos el primer corona. Profe, pero a mí se me ve que está rayando la parte de la bibliografía. No Eso. Sí, el está eso mismo. texto. Sí. Está compartiendo el PPT. Está compartiendo el PPT. Está No el como, otro. no en la diapo en Está sí, rayando, sino de afuera. pero en el PPT que dice bibliografía. Qué extraño. Ah, estoy en este. Ya, entonces nunca vieron este. Sí, No, sí lo vimos. la alcanzamos a ver, pero cuando empezó a marcar, como que se salió la página Ah, ya. y lo envió a la última diapo. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Ya, a ver. Acá, ¿qué están viendo? Ahora sí se ve lo que estaba leyendo. Ahora se ve. antes. Ya, se ve el que dice novia, cónyuge, corona. Sí. Sí. Ya, y si me pongo a rayar, ¿qué va a pasar? Ahí, Ahora sí se ve ahí, profe. ya. Entonces, ya, veamos.
Después de infructuosos esfuerzos, una novia no consiguió retirar la corona que adornaba su cabeza. Por ello, ahí tenemos la primera novia, ¿cierto? Está acá. Y la primera corona que adornaba su cabeza. Por ello solicitó la ayuda de su flamante cónyuge. Acá tenemos el primer cónyuge, quien premonido de un alicate, ya tenemos el primer alicate, intentó solucionar el problema retirándole su tocado. Con tal mala suerte que la recién casada fue herida de consideración por su esposo con esta herramienta. Ya, en esa oración, ¿qué elementos se dicen para volver a decir novia, cónyuge, corona o alicate? Tocado es la corona. Bien, acá tenemos el tocado. Herramienta el alicate. Tocado tenemos acá, ¿cierto? Como sinónimo de corona. ¿Qué más? Herramienta. Herramienta, ¿cierto? Como en este caso, no es sinónimo, porque lo vamos a ver después, sería un hiperónimo de alicate, porque una herramienta puede ser un serrucho, un martillo, y dentro de ese gran, ¿cierto?, grupo de palabras estaría también el alicate. ¿Qué más? Esposo. Esposo, ¿cierto? Como sinónimo en este caso Cónyuge. de cónyuge. Bien, seguimos. Y casada. Mientras tanto, la luna de miel del tortolito y su tortolita deberá esperar por lo menos una semanita más. El arma quedó en manos de los doctores como trofeo de este insólito caso. Ya, ¿qué elementos se repiten ahí para el mismo referente? Esa es la palabra que tenemos que ocupar. El mismo referente. El referente novia y el referente cónyuge. ¿Qué elementos se utilizaron ahora para referirse a ellos? El tortolito y tortolita. Tortolito y tortolita. Arma. Y para el referente alicate, ¿cuál se utilizó? El arma. El arma. No sé si hay otro referente para corona. Trofeo. El trofeo, ¿cierto? El arma que... Ah, no, trofeo es el arma. El arma quedó en sus Sí, el manos. arma. Sí, es. Sí. Ahí quedan entonces los elementos. Bueno, este ejercicio es un ejercicio de buscar correferentes. Los referentes son la primera palabra, por decirlo así. Ya pueden ser varios. Tenemos ahí un referente. Y ese referente, para no tener que repetirlo cada rato y mantener la coherencia sin que nos distraigamos diciendo, oye, ya he dicho muchas veces esto. Para evitar eso, entonces, utilizamos una serie de elementos léxicos que van a estar ahí para reforzarnos la idea de, oye, se está hablando de la novia, se está hablando del cónyuge, se está hablando de la corona, se está hablando del alicate. ¿Entendemos eso? Ahora borro, ¿cierto? Borro todo lo demás. Y acá está. Seguimos. Ya. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Ya. Veamos entonces cuáles son los mecanismos que nosotros podemos utilizar para esto llamado la cohesión o correferencia léxica. Mecanismo de cohesión o de correferencia léxica. De esos son los que vamos nosotros a hablar, es decir, esos son los que vamos a estudiar por ahorita. Funciones de la correferencia. Correferencia es lo que acabamos de hacer. Alicate después es arma. Cónyuge es tortolito. Eso es correferencia. En pocas palabras, que nos dice que hay más de un elemento refiriéndose a otra realidad. ¿Ya? Arma, herramientas, son dos elementos que en su conjunto o por separado se refieren a una misma realidad, que en este caso era un alicate. La correferencia dice, en relación a la coherencia, función de la correferencia en relación a la coherencia consiste en construir, sostener y desarrollar la integridad y continuidad referencial del texto, es decir, de la unidad temática. Hay una unidad temática, es decir, hay un tema, y yo necesito que ese tema se mantenga una y otra vez, mediante la referencia sostenida, es decir, una vez y otra vez, pero variada. Voy a referirme a ese elemento, pero de formas variadas. A unas mismas cosas se refuerzan ideas nucleares gracias al reconocimiento constante. Entonces, en palabras más simples, la correferencia es cuando tenemos un elemento, y ese elemento yo digo
quiero que se repita varias veces en el texto para que a todos les quede claro que esta es la idea central, que esta es la idea principal, que de esto estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que me dice la correferencia? Me dice, ya, ok, hagámoslo. Y la forma que lo vamos a hacer es que yo voy a sostener ese tema, esas palabras que estás diciendo, esos referentes que son los protagonistas del texto, los voy a sostener durante varios párrafos, varias oraciones, pero lo haré de forma variada. Reforzaré estos elementos, pero de forma variada. Es que tienes que reforzarlos porque son los elementos principales de mi texto. Yo necesito que tú los refuerces. Los voy a reforzar, pero de forma variada. Es decir, sin repetirlos textualmente porque sería cansador para el lector y podría perderse la coherencia. ¿Ok? Entonces dice unidad temática del texto, ¿cierto? Quiero que se hable de los constituyentes. Quiero que se hable de lo que le pasó a esos recién casados con el alicate. Quiero que se hable de la selección chilena. Estos son mi unidad temática del texto y la correferencia me está diciendo, ok, vamos a hablar de esos temas, pero de una forma sostenida, pero variada. Se contiene así, se contiene el riesgo de digresiones y mantiene al receptor concentrado en una cantidad limitada de elementos que se vuelven familiares. Claro, yo voy repitiendo esos elementos de forma variada, los voy repitiendo de tal manera que el lector comienza a familiarizarse y comienza a decir, ya, sí, pues estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto, estamos hablando de esto otro. Ese es el tema, ese es el hilo conductor, que ahí está muy bien graficado. Me doy cuenta entonces del hilo conductor, del hilo principal, de hacia dónde va el texto. Voy reforzando la hilación de los elementos gracias a este recurso. ¿Qué es una referencia ahora? Porque hablamos de que existe una correferencia, tenemos que tener claro qué es una referencia. Dice, es la capacidad de un signo para remitirnos a otra cosa en particular. No equivale al significado, pero está mediatizada por su significado. Ya. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos referimos a un elemento, dice, no equivale a su significado, porque claramente, si yo digo, si mi referente es Brent Brereton, ¿ya? Y mi correferente, es decir, la otra palabra que estoy utilizando para referirme a esa persona, va a ser el inglés. El inglés no es un sinónimo de Brent Brereton. El inglés es un gentilicio de un lugar, pero el inglés, ¿cierto? Hace referencia, nos remite a Brent Brereton. ¿Ok? Si yo digo Universidad Católica como referente y después digo cuadro universitario, no es un sinónimo, no es un sinónimo perfecto, no. Es una referencia que está mediatizada, ¿cierto? Y que en el texto, y esto es lo importante, en el texto adquiere, ¿cierto?, la capacidad de ser sinónimo. A eso nos referimos con que está mediatizado por su significado, pero no equivale al significado. Cuadro universitario no equivale a Universidad de Chile. Inglés no equivale a Brent Brereton. Nosotros hacemos esa equivalencia, pero no son sinónimos. No es como decir lápiz y lapicera. ¿Se entiende? Se denomina referencia por el hecho de que lo que se dice en el texto guarda estrecha relación con el referente concreto, el cual sería la realidad, evento, hecho, suceso u objeto que relata. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, cuando hablan del terremoto como el 27F. 27F, ¿cierto? Tiene la equivalencia para nosotros de terremoto. Pero 27F, ¿cierto? Es una fecha y una letra. ¿Ok? Pero está mediatizada ese referente con nuestros conocimientos. ¿Ok? Veamos. Referente acá al niño, al Alexis Sánchez. Pero para referirnos a este referente Alexis Sánchez, acá el emisor utiliza, ¿qué utiliza como correferente, como referente? El tocopillano. El tocopillano. Y si ustedes se dan cuenta, el tocopillano, ¿qué es? Es un gentilicio de cualquier persona que viva en Tocopilla.
Si yo tengo un amigo, ¿cierto?, que es de Tocopilla, le puedo decir, oye, el tocopillano, pero en ese contexto, en ese texto en particular, el tocopillano es una referencia para el referente Alexis Sánchez. ¿Ok? Por eso, la equivalencia de significado la damos nosotros, pero no son equivalentes de forma objetiva. Porque si yo voy al diccionario y pongo tocopillano, va a decir persona que vive en Tocopilla. Alexis expresa su malestar en redes sociales. Lo mismo. Acá, ¿qué referente se utiliza para Alexis Sánchez? O sea, ¿qué referencia se utiliza para el referente Alexis Sánchez? El Niño ¿Cómo? Maravilla. Perdón. Al final, sí, al final dice, el Niño Maravilla aseguró que nos apoyaremos los chilenos uno a otro. Tenemos el Niño Maravilla. ¿Pero cuál es el primero que aparece ahí? Alexis, Alexis. ¿Cuántos Alexis hay en el mundo? millones. Millones. Pero nosotros vemos a ese Alexis y decimos, ese Alexis es una referencia al referente Alexis Sánchez. ¿Se entiende? Ya. Veamos cómo le va con esto. Utilizo mucho texto de deportes porque es muy común. Porque en el deporte tienes que mantener siempre el mismo referente. Tienes que mantener siempre lo mismo referente y no tienes que ser muy repetitivo. Entonces ahí es cuando algunos se van como muy en la bola y empiezan con sobrenombres que nadie los conoce así. Pero bueno, veamos cómo queda este. Este tenía ejercicio así. Acá. Ya. Nuestros referentes a buscar son River Plate y Marcelo Gallardo. Veamos qué referencias, es decir, de qué manera se va a tratar a estos referentes. Veamos. Tras la goleada por Copa Libertadores ante Alianza de Lima de Perú, el entrenador Marcelo Gallardo, ahí es cuando la primera vez que se menciona a nuestro referente, les dio el día libre el viernes a los jugadores de River. Sin embargo, el muñeco no descansa y ya comenzó a delinear el equipo que da cara al próximo, que será el miércoles ante Argentino de Merlo por los 38avos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Padre Maredana de La Salta. En ese encuentro, el millonario sufrirá una ausencia de peso, Javier Pinola, que no podrá estar debido a una fecha de suspensión por haber sido expulsado de la semifinal ante Gimnasia de La Plata en la edición pasada del certamen federal. Ya. En el segundo párrafo, ¿qué referente se utiliza para denominar a Marcelo Gallardo? El muñeco. El muñeco, bien. Y en el segundo párrafo, ¿qué referente se utiliza? O sea, ¿qué referencia se utiliza para el referente River Plate? El millonario. El millonario. Ya, ¿se dan cuenta que es fácil que está presente siempre? Ya, veamos este. Sí, con este último estamos bien. Referente, cuando buscamos referente, generalmente es la primera, tiene que estar mencionado, no es solamente mental. Generalmente es el primero que se menciona, pero a veces no es tan así, ¿ya? Cuando son referentes muy conocidos, generalmente no es el primero que se menciona, pero nosotros vamos a irnos a la segura con el referente, utilizando qué asco de diapositiva, una basura, porque está tan enojado. ¿Ya? Nosotros nos vamos a mirar a la segura con el más conocido, y ese va a ser nuestro referente, porque es el referente mental que tenemos al tiro. Ya, es del Bulla, por eso está enojado. Ya. Con solitario gol de Jaime Valdés, el cacique le quintó el invicto a los cruzados. ¿Cuáles van a ser nuestros referentes? Colo Colo, Universidad Católica, Jaime Valdés y Estadio Monumental. ¿Ok? Entonces, mientras lo leo, usted va ubicando al tiro cuáles son las referencias de esos referentes. En la séptima fecha del Campeonato Nacional 2018, Colo Colo tenía la obligación de vencer a la Universidad Católica en el Estadio Monumental. En el caso de caer, se dio cuenta, en el primer párrafo ya mencioné a los referentes con sus nombres reales. Y eso suele suceder y es lo ideal.
Entonces yo ya dije Colo-Colo, dije Universidad Católica, dije Estadio Monumental. Ya, ahora ya los dije, ¿cierto? Ahora tengo que repetirlo, sostener esos referentes utilizando otros términos. En caso de caer ante los cruzados, el cuadro de Pablo Guede se aleja aún más de la punta, y en la ruca lo tenían claro. Ya, ahí. ¿Qué elementos, qué referencias utilicé para el referente Colo-Colo, Universidad Católica y Estadio Monumental? ¿Cuáles utilicé? Los cruzados, la ruca. Los cruzados, la ruca, ¿cuál más? El cuadro de Pablo Guede. El cuadro de Pablo Guede. Mira que largo esta referencia. ¿Cierto? El cuadro de Pablo Guede, la ruca y los cruzados. Como se da cuenta, en el caso de los referentes, necesitamos de un otro que sepa interpretar estos elementos. Pero ya les dimos la pista, porque ya les dimos el referente. Pero necesitamos que alguien que sepa que eso, que después esas referencias que se están tratando, ¿cierto? Están mencionando, se están uniendo a esos referentes, pueda interpretarlo. Con todas sus figuras, el Eterno saltó a la cancha repleta de hinchas colocolinos. Desde el pitazo inicial, el equipo comandado por Esteban Paredes, Jorge Valdivia y Jaime Valdés buscó la apertura de la cuenta. De hecho, fue el propio Pajarito quien logró anotar a través de los 12 pasos en el minuto 41. Ya, ¿qué elementos se utilizan acá para Colo-Colo? Eterno. El Eterno. El Eterno, ya. ¿Cuál se utiliza acá para el Estadio Monumental? Lo nombro de una forma muy general. ¿Cuál es la palabra como más general para Estadio Monumental que podemos decir? La cancha repleta de hinchas colocolinos. La cancha simplemente. La cancha. Desde el pitazo inicial, el equipo comandado por Esteban Paredes, Jorge Valdivia y Jaime Valdés. Todo eso, toda esa referencia. Hiperónimo, ¿no? ¿Mm? ¿Es un hiperónimo eso? ¿Lo dijo No, usted? está utilizado como de forma sinónima, porque es el único cuadro que es comandado por Esteban Paredes, Jorge Valdivia y Jaime Valdés. Pero todo eso es un sinónimo para un solo referente que es Colo-Colo. Y esto a veces se nos pasa porque lo vemos que es como muy largo y aún así todo esto está haciendo mención al mismo referente. Ya. Chicos, ¿está quedando claro? Esto es muy propio de, sobre todo, los textos deportivos. ¿Ya? También los textos políticos utilizan mucho esto. Ya. ¿Para qué vamos a seguir viendo los otros? ¿Ya se entendió? ¿Cuál es el último que tengo acá? Ya. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de correferencia o de cohesión léxica que vamos nosotros a intentar ver en estos minutitos? Repetición. Ya dije Colo-Colo, vuelvo a decir Colo-Colo, también puedo decir el Colo. Sinonimia, dije Colo-Colo, después digo el cuadro popular, los salvos, o digo el eterno. Hiperónimos, ya dije Colo-Colo, ahora voy a decir el equipo nacional. Ya, todos esos elementos que yo acabo de mencionar son formas que tenemos para poder referirnos a esos mismos referentes y mantener el tema. El primero es, el primero que bien fácil. Así que quiero sacar esto. El eterno regalón. Ya. El primero consiste simplemente en repetir. Es más fácil. Estamos hablando de que, pucha, ojalá no repetir, pero a veces hay que repetir simplemente, ya no nos queda más y repetimos ese referente. Consiste en la repetición, pero acá está la clave, y acá algunos se confunden. Repetición total o parcial de la unidad usada. Es decir, repetición total o parcial de mi referente. Es acá. Universidad Católica, la demostración del mejor fútbol de Chile. Y después dice, Universidad Católica demostró en la cancha ante su archirrival, que son el mejor equipo de Chile, humillaron a la U y su delantero hicieron un festín con los defensores azules.
dije Universidad Católica y después no dije ni los cruzados, ni el cuadro de la franja, no. Repetí simplemente Universidad Católica. Eso es una repetición. También se utiliza, pero la idea es no abusar de este recurso, claramente. Consiste entonces en la repetición total o parcial. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, en el ejemplo de Colo-Colo, hay una repetición acá, al final, si se dan cuenta. En el segundo tiempo, Colo-Colo intentó estirar las cifras. Ya dije muchas veces lo algo, ya no se me ocurrió qué más decir, vuelvo a decir Colo-Colo y también como una forma de recordarme, oye, este es el nombre original, estamos hablando de Colo-Colo, por favor, ¿ok? Entonces suele verse que en el primer párrafo y en el último párrafo se vuelven a repetir los referentes con su nombre original. Estoy hablando así como en términos mundanos, con su nombre original, con su nombre verdadero. Borrar los dibujos. Sí. Ya. Entonces, una repetición también sería, en el caso de Alexis Sánchez, decir después Sánchez. Porque mi referente original es Alexis Sánchez, después digo Sánchez, o digo Alexis. Repetición, en este caso sería una repetición parcial. ¿Cuándo es una repetición parcial? Cuando digo una parte del referente. ¿Ya? Alexis Sánchez, después digo Alexis o digo Sánchez, estoy repitiendo una parte del referente. Eso es. Por ejemplo, acá teníamos repeticiones. Sí. En este ejemplo, que es como un ejemplo literario, digo acá Orión, después digo Orión de Beocia. Ese es mi referente. Pero después me refiero a él como Orión. Y después me vuelvo a referir a él como Orión. Eso es una repetición, pero en este caso una repetición parcial. Después digo Mérope, y después vuelvo a decir Mérope, y después vuelvo a decir Mérope. Repetición total. Enopio, rey de Quíos. Ese es mi referente, toda esa construcción. Pero después solamente digo Eropion. ¿Ya? Repetición parcial. ¿Cómo se esto? ¿Le quedó claro mi equipo? No. Le he dicho mi equipo. Le he dicho, ¿no? No hago ejemplos con mi equipo. Sustitución por sinonimia. Ya, ¿cuál es la sustitución por sinonimia? Consiste en el uso de sinónimos o cuasi sinónimos. Las unidades pueden ser oraciones completas, sintagmas o palabras. Son sinónimos en el texto. Y esto es lo importante. Son sinónimos en el texto, que es lo que vimos con el Eterno, el cuadro popular. Son sinónimos en el texto, no en un diccionario de sinónimos y antónimos. Lo importante es que las distintas palabras se refieran a la misma persona, acción, objeto, etcétera. Claudio Bravo, mi referente. Sustitución por sinonimia después, en vez de decir Claudio Bravo, voy a decir el capitán. Pueden haber muchos capitanes, ¿cierto? Pero voy a utilizar el capitán de la Roja, ya, para que sea más específico. El capitán de la Roja. Sustitución por sinonimia. Si hubiese dicho el capitán, sería un hiperónimo. Ya. Pero en un diccionario, ¿cierto? No dice capitán de la Roja Claudio Bravo. No, eso es un sinónimo referencial, ¿ya? Lo importante acá es que Capitán de la Roja haga referencia en el texto a Claudio Bravo. El uso de sinónimos se justifica estilísticamente para evitar la cacofonía y repetición de palabras. El parricida de Hondará ingresó ayer en el centro penitenciario. Dije centro penitenciario, ese es mi referente. Y después, ¿qué voy a decir? Prisión, y después voy a decir cárcel. Es decir, voy a utilizar sinónimos para referirme al mismo elemento. Los habitantes abandonaron la ciudad. Estos ciudadanos se sentían apresumbrados. Habitantes, ciudadanos. Mis padres me felicitaron. Mis amados progenitores estaban contentos. Padres, amados progenitores. Marcelo Salas tendrá como compañero de arranque al goleador italiano Cristiano Vieri. ¿Por qué el Lazio pagó 32 millones de dólares al Atlético Madrid? Cifra muy superior a los 20 millones que le costó el matador. Marcelo Salas, el matador. Después dice, esta mañana el chileno
Marcelo Salas. Sustitución por sinonimia. El mismo elemento en el papel, en el texto, hacen, ¿cierto? El papel de sinónimos. Ya en el texto son sinónimos, que son sinónimos referenciales. Declaró que la llegada de Vieri en este caso sería una repetición parcial porque el referente total es goleador italiano Cristiano Vieri. Es un esfuerzo de ataque para los blanquicelestes. Blanquiceleste, el club La Lazio. Es una forma de denominarlo, es un sinónimo en este texto. Acá, por ejemplo, tenemos otros ejemplos de sustitución por sinonimia. Palestino tuvo apoyo virtual desde Medio Oriente. El elenco árabe, palestino, mi referente, el elenco árabe tiene hinchas en Chile y también en Palestina, donde siguen los cotejos del equipo de Colonia. Equipo de Colonia, referente entonces para la referencia palestino. Aunque ante River el equipo llegó con apoyo virtual desde Medio Oriente. La tribuna de Magallanes, estadio monumental, donde se ubican los seguidores visitantes, se instalaron 60 metros. Las grabaciones de imágenes de apoyo se realizó hace 3 semanas cuando el Tino, otra vez, sinónimo para Palestino, derrotó 3-0 a Alianza Lima, también por la Copa Libertadores. Los jugadores de Palestino, se vuelve a repetir tal cual, y si se vuelve a repetir tal cual, es una repetición total. Cuando ingresaron a la cancha, saludaron simbólicamente a los fanáticos virtuales. Los hinchas locales hicieron un mosaico con la bandera de Palestino. Palestino, repetición total. ¿Ya, chicos? Aquí tenemos otro ejemplo que se los voy a dejar en el PPT. Y tenemos acá a un ejercicio que podríamos haber hecho. Pero les tengo que hablar primero de los hiperónimos. Ya, los hiperónimos, dice, consiste en el uso de archilexemas, es decir, palabras que nombran una clase de cosas que incluye el referente de la unidad inicial. ¿Qué quiere decir esto? Palabras que por tener significado amplio y general incluyen a otras cuyo significado es más específico. Vehículo es el hiperónimo de camioneta. Hipónimo son las palabras cuyo significado específico, ese significado específico, está incluido en otras palabras de significado más amplio y general. Ya. Un hipónimo tiene hiperónimos. ¿Se entiende? Mira. Camioneta es el hipónimo de automóviles. Futbolista es el hipónimo de deportistas. Entonces, ¿cuál es el hiperónimo? El que está en la segunda columna. El hiperónimo es jugadores, el hiperónimo es autos. Los deportistas viajaron temprano a Brasil. Los futbolistas tienen la certeza de volver con el triunfo. Dice acá, el orden en que se presenten para sustitución dependerá de la intención del emisor, por lo que puedo presentar primero a los hipónimos o después al hiperónimo. Los deportistas es el hiperónimo porque hiper significa grande de un hipónimo que es futbolistas. Los programas de historia, lenguaje y matemáticas serán reformulados. Las asignaturas contarán con nuevo plan para el 2020. Asignaturas es el hiperónimo porque engloba varios y todos esos que engloba son hipónimos. Dentro de esos hipónimos está historia, lenguaje y matemática. El cóndor habita en los Andes. Esta ave es impresionante. El cóndor es un hipónimo de un hiperónimo que es ave. El tabaquismo afecta la vida de muchas personas. Este vicio ha sido combatido por diversos medios. Tabaquismo es un hipónimo de un hiperónimo más grande que es vicio. Por ejemplo, el hiperónimo animales incluye la vaca, el caballo, la gallina, etc. El hiperónimo deportes incluye al rugby, al básquet, al golf, al box, al handball, etc. El hiperónimo artes incluye al cine, la fotografía, la pintura y la escultura. ¿Qué pasa? Que se utiliza mucho el hiperónimo en los textos que usted puede apreciar. El deportista, hiperónimo. El jugador, hiperónimo. El político, hiperónimo, porque son varios los políticos. ¿Ya? El chileno, hiperónimo, porque son varios los chilenos. El arquero, hiperónimo, porque son varios los arqueros. ¿Se entiende? El jugador, el deportista, esos son hiperónimos. Es posible que a veces los confundamos un poco con los sinónimos, pero no es tan grave.
Hiperónimos cereales, incluye arroz, planetas, incluye la Tierra, Saturno, el hiperónimo flores, la margarita, la azucena, el jazmín. Chicos, ¿quedó más claro? Súper claro, profe. Ya. Me falta presentarles ahora la evaluación número 2 y hablarles, y voy a tener que dejarles un video donde les voy a hablar sobre vocabulario pasivo y vocabulario activo. Ya se lo he mencionado anteriormente, pero es esto que estamos haciendo con la cohesión, con lo que hacemos con los sinónimos, los hacemos llevando a cabo lo que se conoce como vocabulario activo y vocabulario pasivo. Vocabulario activo es el del día a día y vocabulario pasivo el que sabemos, el que manejamos, pero que no lo decimos todos los días. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablan de un arquero, ya dijimos arquero. ¿Qué podemos decir ahora? Guardameta. Guardameta. ¿Alguien se refiere realmente al arquero como guardameta en su día a día? Jugando con los amigos o viendo fútbol, le dice, oye, el guardameta bueno. ¿Dice eso? Yo diría que poco y nada, ¿cierto? O el guardaballas, o el cancerbero. Ya, esos son ejemplos de vocabulario pasivo. Sabemos que está ahí, sabemos que existe, y lo utilizamos solamente cuando tenemos que recurrir, por ejemplo, a estos casos de sustituciones. El hombre bajo los 3 palos. Nadie dice así, excepto cuando tenemos que recurrir a lo que estamos haciendo, ¿cierto? Sustituciones por sinonimia. Ya. Entonces, chicos, les voy a presentar la evaluación, les voy a pasar, obviamente, todo este material. Acá tiene un árbol muy general de todo lo que estamos pasando, con referencia léxica, distintas unidades, hipónimos, hiperónimos, y acá debería hacer clic, no resulta, así que le voy a mandar el link de unos videos míos del año pasado, donde explico un poco más en claridad estos elementos. Y ahí digo que en la correferencia léxica tenemos que aplicar vocabulario que tiene que ser vocabulario pasivo o vocabulario activo. Pasivo es el disponible y activo es el frecuente. Ya. Entonces, ahora que vimos esto, les voy a compartir la evaluación número 2. Se la voy a mostrar por ahora. Ya la voy a compartir hoy día a la tarde porque también quiero ver cómo avanzo con el otro curso. Que se imaginan que con el otro curso no logramos avanzar bien y entonces se la mando a ustedes y a ellos no. Así que, pero súper simple. Se la voy a... ¿Están viendo? Sí, profe, se ve. Ya. Taller evaluado número 2. Nombres. Igual que en la otra ocasión, puede hacerlo en pareja o en tríos. Valor, vale un poco más, 40%. Las mismas instrucciones de la vez anterior, es decir, renombrar el archivo con su apellido, evitar los escaneos, así que sea un Word para que pueda ser editable. El plazo, hasta el momento, no sea, por ahora, tengo que hablar con el otro curso también, sería hasta el lunes, tendría de lunes a lunes. ¿Ya? ¿Creen que es un buen plazo, cierto? Para tener esa semana para revisar. ¿Hasta el próximo lunes 12, profe? Sí. Perfecto. Sí, ¿cierto? Y me la envía al correo. Y acá yo le voy a poner que voy a estar jueves y viernes revisando borradores y cosas así, para que usted pueda estar más seguro, entendiendo también que no hemos tenido clase, que por lo tanto necesita quizá otra instancia. Por eso también tengo la idea de volver a resubir estos videos para que los pueda ver. Y dice así: elija una noticia de mediana extensión, de preferencia actual y perteneciente a la prensa nacional. Yo acá le agrego que de preferencia aproveche que está de moda, o sea, que están hablando de o de la Eurocopa o de la Copa América, porque, como yo les digo, el periodismo deportivo como que abusa de esto, como que ya le encanta esto y lo utiliza una y otra vez. En ella indique 3 referentes y 2 correferencias léxicas de cada uno de esos referentes. Luego clasifique dichas correferencias de acuerdo con la categoría vistas en clases. Para facilitar la revisión, destaque con diferentes colores las palabras que utilizará dentro del texto. Entonces, yo les voy a mandar también unos ejemplos que les voy a mostrar ahora mismo para que puedan entender bien qué es lo que tiene que hacer.
¿Dónde está? ¿Dónde está? No me deja minimizar cuando estoy con... Ya. Pero a grandes rasgos, mientras se abre el ejemplo, es buscar una noticia, darse cuenta que en esa noticia sucede lo que estamos hablando, es decir, que sucede que hay referentes que son sustituidos, referentes que son correferenciados, ubicar 3 referentes, como en el ejemplo, ¿cierto? Que ubicamos Universidad Católica, Colo-Colo, Estadio Monumental. Bueno, poner ahí en una fila, estos son mis referentes, y estos son 2 correferentes. Puedo haber encontrado más, pero estos son 2 que yo quiero destacar. Los salvos y el popular. Ahí tengo esos 2. Y estos 2 que acabo de elegir tienen una clasificación. En este caso son sinónimos. Ya le voy a mostrar un ejemplo. Y obviamente todos estos ejemplos se los voy a subir. Ya, obviamente cuando hicimos tuvimos mucho más tiempo y se entiende que era como más largo y todo eso. Ya. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Ya. Ejemplo, acá un compañero eligió las marcas que tiene Arturo Vidal. Y era una noticia sobre los récords de Arturo Vidal. Y empezó a subrayar aquellos referentes y los ubicó acá. Puso que uno de los referentes, es decir, que primero era mencionado, era Arturo Vidal, otro que era Barcelona, otro que era el Atlético. Y a esos referentes, él encontró algunos correferentes. ¿Cuáles eran esos correferentes? Volante chileno, el Rey. En el caso de Barcelona, equipo culé, el Barça. Y en el caso del Atlético, Atlético de Madrid y los Colchoneros. Acá tendría que haber puesto Atlético de Madrid como referente total. ¿Ya? Y entonces, a cada uno de esos correferentes los clasificó como sinónimos, en este caso, o como repetición, en este otro caso, aunque ahí estuvo no tan bien. Acá hay otro que eligió de política. Y estos son los referentes que estaban como encabezando el texto. Paulo Guedes, y después de Paulo Guedes se dice Guedes. Ese Guedes es repetición. Y después hace una correferencia, es decir, se refieren a él como el ministro brasileño. Y ahí tenemos un sinónimo. Después tenemos un referente Argentina, que fue mencionado en el texto y que fue entonces ahí debidamente subrayado. Y Argentina tiene como correferente país trasandino y después tiene como correferente el país platense. Después hay un referente Jair Bolsonaro y tiene como correferentes dentro del texto, chiquillos, no se han inventado, recuerden que están dentro del texto, acá en celeste puede ver que dice el líder de la ultraderecha. Ese es un correferente para el referente Jair Bolsonaro. Y después se refieren a él como simplemente Bolsonaro. Ahí estamos frente a una repetición, porque el referente es Jair Bolsonaro y la repetición puede ser total o parcial, y en el caso de la total es repetir Jair Bolsonaro, y en el caso de la parcial es decir o Jair o Bolsonaro. Ya. Chicos, ¿vamos entendiendo? Sí, profe. Ya, qué bueno, porque estamos ya en... Profe, entonces va a mandar ahora al tiro la evaluación terminada la clase. Terminada la clase con la otra sección. Eso quiere decir a las 6. Ah, ya, ok. ¿Ya? Para que la revise y para que me diga todas las dudas que puede tener. Entonces, después de eso, dice acá, de la misma noticia, elija 3 palabras de vocabulario activo y tradúzcala a vocabulario pasivo. Ya, ¿qué es esto? Vamos a verlo nuevamente con el ejemplo que yo le voy a mandar, porque también le voy a mandar harto ejemplo. De nuevo se me perdió el ejemplo. De la misma noticia, elige 3 palabras y busca sus sinónimos. Pero tiene que elegir 3 palabras que sean de vocabulario activo, es decir, vocabulario del día a día, y las sustituye. ¿De cuántos integrantes? De hasta 3. ¿Dónde está la parte que dice ejemplo? Se me fue.
Ejemplo coherencia. Acá está. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no me aparecen todas las cosas que tengo para compartir? Con esto para que nos podamos ir. Bueno, esto va a quedar más claro sí, en el video que les voy a compartir. Pero algo sumamente simple. Ya, ¿están viendo esto, cierto? Sí, Sí, profe. Ya, acá está hecho el ítem. Ya, acá hizo el primer ejercicio, ¿cierto? Referentes con sus correferencias, Universidad Católica, Cruzado Franjeado, Universidad de Concepción, elenco sureño, penquista. Miren, el elenco sureño lo puso como un hiperónimo. ¿Por qué? Porque hay más de un equipo sureño. Acá, vocabulario activo. Dentro de la oración encontró que habían palabras tales como formación y la tradujo él a estrategia. Estaba la palabra baja, como una baja, y la tradujo, entre comillas, como ausencia. Y la palabra cerró como clausuró. Tienen que ser obviamente adecuadas al contexto. Después, como vocabulario pasivo, decir palabras que no son del día a día, palabras que están como más o menos escondidas, palabras que no utilizamos a diario, puso chances. Y chances la tradujo como oportunidades. Puso opaco, ¿ya? Y lo puso como deslucido. Y puso relevo, nadie dice, oye, el relevo de, no, el sustituto. Eso es el vocabulario pasivo. Vocabulario que nosotros no utilizamos en el día a día. ¿Ok? Ese sería el segundo ítem. Y eso, chicos. Y el tercer ítem, dejen acá compartir. Y el tercer ítem es una serie de preguntas, simplemente, ¿ya? ¿Qué características debe tener un texto? ¿Dónde radica la diferencia entre coherencia y cohesión? Explique con sus propias palabras los criterios de adecuación a aceptabilidad. Todo esto en la guía, chicos. Todo esto está en la guía y en los PPT. Es copiar y pegar. Y adaptarlo un poco a que se note que hubo un estudio. Explique la relevancia de los marcos de conocimiento. Explique cómo se manifiesta el rol de las emociones. ¿De qué manera cree usted que puede manifestarse el proceso afectivo en la lectura de un texto argumentativo? Ya, pero todo esto no. 4. ¿Ya? Acá tiene 6, y de las 6 yo le estoy pidiendo 4. ¿Ok? Eso, chicos. ¿Está bien? ¿Cómo lo encuentran? ¿Está fácil? Está bueno, profe. Sí, está fácil, chicos, solamente que no tuvimos todo el tiempo del mundo, así que voy a estar muy atento a sus dudas. Les voy a dejar un video sobre vocabulario activo y pasivo y sobre correferencia que hice el año pasado, donde no sé si me veo o más piante o menos piante que ahora, pero se los voy a dejar ahí en la plataforma. Ya, chicos, entonces hoy día a las 6 más o menos va a recibir la evaluación en su en el UCampus, ¿ok? Vale, profe. Y Bueno, Súper, profe. durante toda la semana voy a estar intentando atenderlos a ustedes. Ya, chicos, eso por ahora. Próxima semana entonces tiene para no, por la próxima semana para mí, para yo estar revisando sus trabajos. Y luego de eso les voy a presentar la evaluación número 3, que como yo les digo va a ser una especie de autoevaluación. Vamos a pasar un poco de materia que quedó ahí al aire y que necesito que al menos se vayan con eso. Y eso sería todo. ¿Ok, chicos? Nos vemos entonces en unos días. Nos Vale, vemos, profe. profe. Que tenga buena semana, Adiós, profe. Gracias, chicos. profe, que Nos esté pasamos. Chao, bien. profe, que esté bien. Buena Chao, semana. profe, que esté bien, Gracias. Chao, cuídese. chao.